Tenemos un 7-5 en Barajas. ¿Qué es un 7-5? Negativo simulacro. Es un avión de Spanair que lleva a 160 y tantos pasajeros. Es que esto es un descontrol lo que hay aquí, macho. Hoy continuamos un viaje que empezamos en el peor accidente que ha ocurrido en la aviación española. Y hoy vamos a repasar los próximos 4. Tendremos que volar nuevamente a Tenerife, pasando por aquí, por Madrid. Y es que en España, en los que son los peores 5 accidentes de la aviación española, han fallecido más de 1.200 personas a lo largo de los años. Así que en este episodio seguiremos repasando qué ocurrió, por qué ocurrió y cómo esos hechos han continuado marcando la seguridad aérea hasta este día. Desde Madrid somos Gerardo, Lucas y David. Nos quedamos aquí en Madrid para repasar este segundo accidente. De momento. Pues sí, pero necesitaremos una máquina del tiempo porque ¿sí? Tenemos que volar desplazarnos en el tiempo a la madrugada del 27 de noviembre de 1983. Y es que un Boeing 747-200 de la aerolínea Avianca, procedente de París y operando el tramo europeo de un vuelo intercontinental con destino final en Bogotá, creo que hacía una parada más entre medias, se aproximaba primero al aeropuerto de Madrid-Barajas. Era el vuelo 011 y en él viajaban 192 personas. El vuelo había transcurrido sin incidentes significativos hasta su llegada al espacio aéreo español. Pues bueno, a las 12:03 aproximadamente, la tripulación recibió autorización del control de Madrid para efectuar una aproximación instrumental a la pista 33, utilizando el ILS, que es el Instrument Landing System, que es el sistema de aterrizaje por instrumentos. Y que este método permite guiar a la aeronave mediante señales de radio cuando la visibilidad o la referencia visual de la pista no son suficientes. Las condiciones meteorológicas, ese día, según el informe oficial, eran compatibles con la operación. Durante la aproximación, el Boeing comenzó a descender, pero por debajo de la altitud mínima de seguridad publicada para dicho procedimiento. Esa altitud representa, por dar un poco de contexto, esa altitud representa el umbral por debajo del cual un avión no debe descender, hasta tener referencias visuales de la pista, ya que garantiza que no se aproximará al terreno circundante. Mientras la aeronave continuaba perdiendo altura, se activó un sistema crítico de seguridad, el GPWS, Ground Proximity Warning System, que es el sistema de aviso de proximidad al terreno. ¿Es el que dice pull up terrain? Sí, este dispositivo es algo así, ¿no? Que es el alerta a la tripulación cuando el avión se aproxima a obstáculos o al suelo de manera no prevista. El que nunca quieres escuchar. Exacto. Básicamente. El que cuando coges tú el Microsoft Flight Simulator y empiezas a hacer el tonto y no deja de sonar, tal cual. Sí, justo. Pues sí. El aviso sonó, pero la trayectoria de la aeronave no se modificó. A la 1:06 de la madrugada, la aeronave impactó contra una primera elevación del terreno en el municipio de Mejorada del Campo, aquí cerquita de donde grabamos, y concretamente a unos 12 kilómetros del aeropuerto. Segundos después, el fuselaje chocó contra otra colina y quedó completamente destruido. Por desgracia, fallecieron 181 personas, solo 11 sobrevivieron. La CIA que es un nombre largo, que es la Comisión de Investigación de Incidentes Aéreos y de accidentes y de aviación civil. Exacto, digamos que es la Comisión Española que investiga los accidentes aéreos. Tal cual, ahí lo dejamos. Determinó que la causa del siniestro fue un error operacional durante la aproximación, que llevó al avión a situarse por debajo de la altitud mínima sin disponer de las referencias visuales necesarias, lo que provocó que la aeronave colisionara con el terreno. Lo que he comentado anteriormente. Pero no había mal tiempo ni nada, simplemente fue un error. Las condiciones meteorológicas eran aptas para un aterrizaje instrumental, ¿no? Curioso. El accidente se calificó como un controlled flight into terrain, que es un vuelo controlado contra el terreno. Es decir, en definitiva, un impacto contra el suelo de un avión que todavía se encuentra bajo control y sin fallos técnicos determinantes. Si bien en aquella época
y esto es importante, que es lo que has comentado tú antes, Sí. el GPWS, que es lo del aviso Sí. de aproximación, ya existía, tanto este como otros sucesos similares, dieron lugar pues, a versiones más avanzadas de Sí. este mismo sistema de aviso, ¿no? Y lo que se llamó un Enhanced Ground Proximity Warning System, que ya pues, incorporaba información del terreno y pues, con una capacidad de alertar con mayor antelación. Y me parece curioso porque al final, ¿de quién fue la culpa? Porque de sistemas, del No, piloto. del comandante. El comandante. No Y sigue una los serie- procedimientos de aproximación al aeropuerto de Barajas. O sea, Igual. no hubo ningún problema. Esto ocurrió en noviembre. O sea, no era un tema meteorológico. No configuró la aproximación. Como era. Y también se desubicó básicamente. Exceso de confianza, me parece también, ¿no? Iba muy confiado y sabía... Lo curioso es que este era un comandante, claro, el 747 de Avianca era el buque insignia de la aerolínea. Sí. Claro, para una aerolínea más pequeña como Avianca, pues llegar a tener un 747, que es lo más grande que existía en aquel momento, Claro. pues era todo un logro. Y la tripulación era experimentada y claro, o sea, es el comandante que estaba a los mandos en el momento del accidente, Sí. era uno de los más experimentados de la aerolínea porque precisamente estaba volando ese 747. Nos vamos entonces al Sí. tercer accidente más mortífero en este repaso que estamos haciendo por accidentes aéreos en España y nos situamos el accidente del que has hablado tú, Gerardo, en un Sí. episodio anterior. De esos dos 747 ocurrió en el año 1977. 77, correcto. Así que ahora vamos a viajar 5 años atrás, al año 72, pero en la misma isla de Tenerife, en el aeropuerto que en aquel momento se llamaba Los Rodeos y hoy es Tenerife Norte, como bien has contado en ese episodio. Sí. Era el 3 de diciembre, amaneció frío y húmedo, algo natural, normal, Muy normal esa isla. en la isla. La niebla comenzaba a asomarse entre las montañas. No es un fenómeno raro. Ese aeropuerto está a 633 metros. Pero ese día la niebla definitivamente iba a ser protagonista. En este caso, por primera vez, porque no había ocurrido ese accidente todavía de los 747. Pues el vuelo 275 de Spantax, operado por un Convair 990 Coronado, se preparaba para despegar con destino a Múnich. Spantax era una aerolínea española que operó desde el año 59 hasta 1988 y era conocida por ser pionera en los vuelos charter. Tenían una base de operaciones aquí en Madrid y también otra en Palma y en Gran Canaria. Era una aerolínea que se dedicaba especialmente a los vuelos de vacaciones. En torno a las 6 de la mañana, conforme pasaban los minutos de ese día de diciembre, el tiempo no paraba de empeorar, pero los pilotos sabían que las nubes estaban a nivel de suelo y que según despegaran, pues las cosas iban a mejorar. A bordo iban 155 personas, de los cuales 148 eran pasajeros. Luego había 4 tripulantes y 3 más en la cabina. La mayoría de pasajeros eran vacacionistas alemanes que volvían de sus vacaciones en Gran Canaria. También había trabajadores en ese avión. Y les llevaba una tripulación experimentada que conocía tanto el avión como el aeropuerto. El avión había sido construido 10 años antes, en el año 62, por lo cual eso tenía una antigüedad de 10 años. Y era un Convair 990, lo que era una joya tecnológica de su época. Uno de los aviones comerciales más rápidos construidos jamás, estilizado, potente y con una silueta inconfundible por esos anti-shock bodies que llevaba en los extremos de las alas. Era definitivamente un avión adelantado a su tiempo que se había fabricado para los requerimientos de American Airlines por Convair, que era una división de General Dynamics en Estados Unidos. Sin embargo, es verdad que este avión, al final, el resultado fue uno que no dejó de ser problemático para las aerolíneas y que para los pilotos también significaba un pilotaje exigente. Al mando de ese avión había una tripulación bastante joven, pero muy experimentada, como he dicho antes. El comandante Daniel Núñez Ronda era un expiloto de la Fuerza Aérea Española de 32 años, al quien le acompañaba el primer oficial Francisco Javier Saavedra, de 36, y el ingeniero de vuelo José Alberto Sanz, de 30 años.
La tripulación revisó los procedimientos, el peso, la ruta y las condiciones de viento. El avión estaba preparado. Los pasajeros ya habían tomado asiento, ya muchos estaban preparándose para volver al frío de Múnich después de sus vacaciones en Gran Canaria. O sea que no iban muy felices, que digamos, ¿no? Bueno, era el cierre de las vacaciones para la mayoría de ellos. Y con ese nombre de la aerolínea tampoco da mucha... Ahora mismo te subes a un avión Spantax. que es Spantax, yo creo que sales un poco espantado, ¿no? El nombre no es muy... Es verdad que es curioso el nombre. Perdón, tenía que decir ese comentario, pero es que nunca había escuchado esa aerolínea y me causa gracia, pero bueno. Pues el avión empezó a rodar hacia la cabecera de la pista 30. La visibilidad, como hemos mencionado, era limitada, de unos 150 metros. En cuestión de minutos, esa niebla que es caprichosa e impredecible aumentó la densidad. Los rodeos, el aeropuerto, podía pasar de tener una visibilidad aceptable a hacer una cortina blanca en cuestión de minutos. El controlador dio autorización para el despegue y a las 7 menos cuarto, las 6 y 45 de la mañana, iniciaba el Convair la carrera de despegue. El comandante acelera los 4 motores, era un cuatrimotor este avión, de General Electric, y el avión empieza a rugir por la pista. La tripulación concentrada estaba intentando mantener el avión en el eje central de la pista. Sin embargo, cada vez podían ver menos. El comandante, preocupado por salirse de esa pista, porque es que no veía por la densa niebla, empezó la rotación antes de tiempo. El Convair sí que es verdad que empezó a levantar el morro, pero la niebla era tan densa que la tripulación había perdido ya todas las referencias visuales en el peor momento posible. No sabían dónde estaban yendo. Pues justo al iniciar ese ascenso, el avión se desvía ligeramente del eje de la pista. Un desvío que es verdad que fue pequeño, unos pocos grados, pero en un aeropuerto rodeado por colinas y árboles puede ser fatal. Y eso, sin referencias visuales, sin luces claras, sin ver el horizonte, el comandante cree que aún está alineado, pero no lo está. El avión asciende apenas unos metros. El controlador espera a ver al avión saliendo de la niebla. Recordemos, la niebla estaba pegada al suelo. Pero no ocurre. Y cuando eso no ocurre, hace una llamada al avión. Pero el avión no responde. Y entonces el controlador supone lo peor. Y no estaba equivocado. A los 2 segundos de abandonar la pista, el ala izquierda del Convair golpeó contra unos árboles que estaban situados fuera de esa senda de despegue. El choque destrozó parte del ala, dañó los motores y generó una pérdida inmediata de la sustentación del avión, por supuesto. Empezó a inclinarse y cayó hacia el lado izquierdo, perdiendo el poco control que tenía al haberse elevado tan pocos metros del suelo. Y por supuesto, el impacto final es brutal. El fuselaje se estrelló contra un campo cercano, se desintegró y se incendió casi al instante. Este accidente ocurrió a escasos 300 metros del final de la pista. Y de esas 155 personas que iban a bordo, ninguna consiguió sobrevivir. Y hasta este día pues es una de las tragedias más importantes de la aviación española. Eso, la número 3. ¿Qué salió mal entonces? Aunque bueno, aquí ya tenemos bastante idea de cuál fue el responsable. Pues en este caso el avión no contaba con una grabadora de audio en la cabina, pero sí con una de datos. Aunque sufrió daños tan serios que recuperar los datos fue complejo. España en ese momento, recordemos, estamos en una España preconstitucional, no contaba con un organismo que investigase los accidentes, como se ocurrió ya para el incidente de Mejorada del Campo, por ejemplo. Pero a la conclusión que llegaron es que la causa fundamental del accidente fue la pérdida de referencias visuales debido a la niebla. Con la información, la poca información que tenían del registrador de datos de cabina, se dice que el comandante intentó la rotación a 250 km por hora, por debajo de los 290 que habrían sido necesarios para, según el peso que llevaba en ese momento el avión, que solo consiguió elevarse 90 metros
y recorrer, pues como he dicho antes, unos 350 antes de estrellarse. En su momento era el peor accidente aéreo en la historia de España. Seguramente no se aprendió lo suficiente de ese accidente, de los efectos de la niebla, puesto que 5 años después, allí en ese mismo aeropuerto de Los Rodeas, ocurriría el peor accidente de la historia. Esta es una aerolínea que dejó de operar hace bastantes años, en el año 88. Y ahora vamos a volver a Madrid porque vamos a hablar de un accidente que sí está más, yo creo, presente en la memoria colectiva, por lo menos de los más jóvenes, y es que es el accidente, yo diría, más serio, reciente, de la historia española, y por supuesto que estamos hablando de Spanair. Exacto. Sí, y además, dato curioso antes de empezar, yo cogí ese mismo vuelo en el mismo mes al año anterior. Entonces, cuando recuerdo ver la noticia... ¿El mismo avión? Año 2008. 2008, concretamente en el 20 de agosto de 2008, en el aeropuerto de Barajas, pues bueno, pues se vivía una tarde pues especialmente calurosa, pues como puede ser típica del agosto de Madrid. Del verano madrileño, ¿no? Denso. Pues sí, y entre los numerosos vuelos programados en el aeropuerto español en agosto, pues en Barajas se encontraba un McDonnell Douglas, un MD-82 de Spanair, asignado al vuelo JK 5022 con destino a Gran Canaria. En él viajaban 172 personas. Y bueno, pues nadie podía imaginar que ese vuelo pues acabaría protagonizando pues uno de los accidentes pues más graves de la historia de la aviación española. El vuelo, durante el primer intento de salida, los pilotos detectaron una indicación anómala relacionada con la sonda RAT, que es la Ram Air Temperature, que es el medidor de temperatura del aire de impacto, que es pues, bueno, un sensor situado en el morro del avión. Al incorporar un sistema de calefacción para evitar que se congele en vuelo, la indicación de un sobrecalentamiento obligaba a actuar. Entonces, pues bueno, siguiendo el procedimiento, el comandante abortó el despegue y regresó a la plataforma para que el servicio de mantenimiento revisase la incidencia. Los técnicos, que su procedimiento que se hace, un poco similar a día de hoy, es consultan la MEL, que es la Minimum Equipment List, que es la lista de equipamiento mínimo. Es el documento que establece qué elementos pueden estar inoperativos sin impedir legalmente un vuelo seguro. Confirmaron que la calefacción de la sonda RAT podía desconectarse porque no se preveían condiciones de formación de hielo. Procedieron entonces a desactivarla mediante un disyuntor y una vez hecho, el vuelo fue autorizado de nuevo. Pues bueno, tras regreso a pista, pues bueno, la tripulación repitió los procedimientos previos al despegue, pero sin embargo no realizaron correctamente la configuración de las alas. Los flaps y los slats parecieron retraídos. Entonces, estos dispositivos, pues como has dicho tú, son imprescindibles para proporcionar sustentación adicional a baja velocidad, especialmente durante el despegue. Lo que hacen es, para quien no sea a lo mejor muy del mundillo, aumentar básicamente la superficie del ala. Sí. Tanto por la parte delantera como por la parte trasera. En los momentos que más se necesita sustentación, que son el despegue y el aterrizaje, porque el avión va a una velocidad más baja. En este caso, en Barajas, cuando hace mucho calor, necesitan más esfuerzo por los motores, porque el aire es muy denso. Entonces necesitan más... Bueno, creo que lo vas a comentar. No, pero es justo eso, esto. Entonces, cuando no están ni los flaps ni los slats pues, activados, pues en condiciones normales existe un sistema diseñado para impedir precisamente esta situación, ¿no? Que es el TOWS, el Take-Off Warning System, el sistema de advertencia de configuración de despegue. Pues exactamente su función es emitir una alarma sonora si el avión intenta iniciar la carrera sin la configuración adecuada. Pues ese día el sistema no se activó. Con la pista despejada y la autorización concedida, el MD-82 aceleró por la pista 36L, alcanzó la velocidad de rotación, levantó el morro y comenzó a separarse del suelo. Fue entonces cuando el aparato presentó señales inequívocas de falta de sustentación. Se activaron avisos relacionados con la pérdida aerodinámica y la aeronave empezó a escorarse. Ante esta situación y con tan poca altura,
resultaba, ya no puedes hacer nada. No puedes hacer nada. Después de V1, o sea, ciertos parámetros ya no puedes regresar. Es como, vas al aire o... Sí. Entonces, pues bueno, pues exactamente. El avión cayó por fuera del área de la pista, descendió por una especie de terraplén y se partió en varias secciones y se incendió. En total fallecieron 154 personas y solo 18 personas sobrevivieron. La investigación oficial llevada a cabo por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil, que creo que lo he dicho bien esta vez, Sí. Bien. concluyó que el accidente se produjo por la concurrencia de 3 factores principales. El primero es que el avión inició la maniobra de despegue sin los flaps y slats extendidos. Segundo, que la tripulación no detectó esa configuración incorrecta durante las listas de comprobación previas. Y tercero, que el sistema TOWS no emitió la alarma que debía haberse activado en ese escenario. Pues bueno, estos elementos combinados quizás con otros más pequeños, porque realmente este accidente sí que fue un cúmulo de muchos mini errores con estos, que son quizás los más gordos, pues condujeron al accidente. Pues la investigación también señaló aspectos relacionados con la gestión del mantenimiento y los determinados procedimientos operativos de la compañía, lo que impulsó diversas revisiones normativas y técnicas en los años posteriores. Y bueno, el siniestro se convirtió en una especie de referente internacional sobre la importancia de los sistemas de alerta aeronáuticos y la importancia de las listas de verificación sin interrupciones, de hacerlo en una situación pues donde los pilotos no estén, pues quizás como el de los rodeos, el Sí. del KLM y de Pan Am, pues en una situación donde los pilotos no sientan que cierto apuro puede ser porque ya tienen que volver a hacer todos esos procedimientos. Tienes que estar en una situación donde ellos sentirse tranquilos de donde su prioridad. Y de hecho se menciona en algunos de los videos que yo he visto también que había problemas de rentabilidad de la aerolínea. Estaría en una presión extra. Sí, entonces efectivamente. súmale cosas. Y este accidente fue ya el 2008, final, recordemos. Sí, fue el final de la aerolínea, fue lo que ya la hundió a nivel financiero. Claro. Y al finalmente pues creo que parte de la operativa fue absorbida por Air Europa, porque bueno, tiene la sede también en Palma, Sí, pero sí. realmente sí, ya estaba en una situación medio delicada y este accidente pues ya directamente los remató. Y es un accidente que, pues bueno, que realmente pues está en la cultura popular de aquí en España. Claro. Y bueno, ya nos queda un último accidente para completar la lista y nos vas a comentar, David. Sí, el próximo vuelo del que vamos a hablar despegó desde este mismo aeropuerto de Madrid-Barajas, pero tenía como destino el norte de España. Era el 19 de febrero de 1985, mañana fría aquí en Madrid-Barajas, y en el norte de España, como es habitual, el cielo amanecía gris, cargado de nubes bajas y de humedad, como suele ocurrir pues eso, en invierno a orillas del Cantábrico. En la plataforma de Madrid, el vuelo 610 de Iberia, un Boeing 727-200, se prepara para cubrir la ruta que le llevará a Bilbao, con 148 personas a bordo. Hay 141 pasajeros, 4 asistentes de vuelo y una tripulación de 3 en cabina. El trayecto, como hasta este día, será de apenas unos 50 minutos. El comandante José Luis Patiño Arróspide era un veterano de 51 años con 13.000 horas de vuelo. Lleva más de una década en Iberia. Le acompañan el primer oficial Emilio López Peña, de 38 años, y más de 5.000 horas de vuelo, casi 3.000 en ese 727. Un piloto se considera experimentado en una plataforma, en un avión, cuando eso tiene a partir de más o menos 3.000 horas de vuelo. Que es bastante. Con ese avión, que es bastante. Sí. Sí. La tercera persona en cabina era el ingeniero de vuelo Gregorio Martín Delgado, también de 38 años. Nada hacía pensar que aquel vuelo se convertiría en uno de los más trágicos de la aviación española. Y curiosamente, en este vuelo había muchos personajes destacados. Un exministro de Franco, Gregorio López, así como empresarios que viajaban para atender sus negocios en Bilbao. A las 8:47 de la mañana, el 727 despega desde Madrid y se eleva en este caso sin contratiempos.
tenía prevista su llegada a Bilbao a las 9:30, pasadas las 9:30. El primer oficial López se iba a encargar de los mandos, mientras el comandante Patiño controlaba la radio. Y aquí hace falta que nos paremos un momento para hablar de este comandante, porque va a jugar un papel fundamental dentro de nuestra historia. Era un vuelo especial para él. Había sido despedido el verano anterior por la compañía tras una huelga de pilotos de Iberia. Pese a que fue reincorporado a la plantilla, se quejaba de que la compañía no le había abonado el sueldo correspondiente a esos meses. Esto había llevado a tensiones con su empleador y algunas informaciones apuntaban a que los pilotos comenzaban a tomar pequeñas decisiones durante los vuelos como forma de protesta por esos despidos que habían ocurrido el verano anterior. Ese día, Patiño dejó que su primer oficial se encargase en buena medida también de la radio. Obviamente esto no es habitual, siempre se dividen las tareas entre el comandante y el primer oficial. Uno navega y el otro comunica. Pues en este caso, Patiño, que era el comandante, decidió dejar que López, su primer oficial, también gestionase la radio. A las 9:07 de la mañana informa el primer oficial que esperan aterrizar en Bilbao en cuestión de 17 minutos. Ese día, el controlador, dado el bajo tráfico que hay en la zona, les ofrece un atajo hacia el aeropuerto, algo que es muy habitual que los pilotos acepten como una forma de ahorrar tiempo y combustible. En el destino, en Bilbao, la meteorología no era la mejor, niebla densa, un cielo cubierto. El aeropuerto está rodeado de montañas con aproximaciones que son exigentes y una meteorología muy variable que siempre, hasta este día, los aeropuertos del norte implican retos importantes para los pilotos en España. Pues el controlador, tras haberle ofrecido el atajo al vuelo 610, cuando el primer oficial le pregunta al comandante qué deberían hacer, se muestra negativo a aceptar ese atajo. Pues tras esa negativa, entonces el primer oficial López le pregunta al comandante si le han pagado ya esos meses que, según él, la compañía le debía. Patiño lo niega. Y entonces el primer oficial, que recordemos estaba gestionando también la radio cuando no debería, responde entonces al controlador indicando que seguirán el procedimiento estándar. Al no haber aceptado el atajo, el vuelo llevaría más tiempo y consumiría más combustible. Estas son las medidas pequeñitas que hablamos antes que estaban tomando los pilotos como represalia por las decisiones que había tomado la compañía el verano anterior. El procedimiento estándar tiene como objetivo mantener al avión a una distancia segura de las montañas aledañas. Pero el atajo, por otra parte, era una maniobra que conocían bien los pilotos de la compañía, aunque incrementaba la carga de trabajo y requería de una mayor precisión, porque el descenso se tenía que hacer de manera más pronunciada. Al acercarse al País Vasco, donde está el aeropuerto de Bilbao, los pilotos reciben información de que las nubes están casi pegadas al terreno, visibilidad reducida, viento irregular, una de esas aproximaciones donde realmente hay que mantener una precisión quirúrgica. El control les autoriza para una aproximación directa a la pista 30 y para ello deben seguir una serie de puntos y altitudes muy específicas, una cadena de pasos que, si se cumplen, garantiza la separación con el terreno. Esto en cualquier aeropuerto. Pues resulta que con las condiciones meteorológicas los pilotos se quedaron sin referencias visuales. El comandante ajustó la altitud para pasar de 5.000 a 4.300 pies, pero los informes dicen que se le olvida presionar el botón para que se registre en el piloto automático, un botón que es de seleccionar la altitud. Puso el número, pero no le dio al botón para guardarla. Esto implica que el avión iba a continuar descendiendo a la tasa seleccionada, pero sin detenerse en esos 4.300 pies que pretendía el comandante.
Aquí un elemento más es que el altímetro de ese 727 era muy antiguo y se prestaba a lecturas incorrectas. Tenía una aguja y como una ventanita para diferenciar entre los miles y los cientos. Otro elemento más, como siempre aquí que vamos sumando en los accidentes, es que el aeropuerto de Bilbao no tenía radar en aquel momento. Y entonces el controlador dependía de lo que le pudieran comunicar los pilotos. Sí. Pues cuando el avión cruza los 4.000 pies, porque recordemos, el comandante quería 4.300, pero no le dio al botón para bloquear esa altitud. Entonces el avión siguió descendiendo. Pues se escuchó una alarma en cabina. Lo que pasa es que esa alarma podía implicar dos cosas. La primera es que el avión estaba a 900 pies de la altitud fijada. Y la segunda, completamente distinta, es que el avión más bien se había pasado 300 pies de la altitud que se había fijado. En este caso, la alarma estaba sonando porque el comandante eligió 4.300, pero el avión ya estaba a 4.000. Entonces, bueno, esa era la indicación, pero la alarma era la misma, sonaba exactamente igual. Sí, la alarma es la misma siempre. Pues recordemos que eso, el altímetro era difícil de leer. Entonces, el primer oficial, que como hemos dicho antes, estaba acostumbrado a esa aproximación más directa, ese atajo que solían ofrecer los controladores, y ese atajo implica descender desde los 7.000 pies, pues asumió que el aviso le indica que está a 900 pies de la altitud objetivo, cuando la realidad es que ya la habían sobrepasado. El avión no cuenta con un sistema de proximidad al terreno, que en aquellos años era habitual que los aviones no estuviesen equipados con este sistema, que también les habría dado indicaciones de que se estaban acercando mucho al suelo. El primer oficial configuró el avión para perder altitud demasiado rápido, además, porque pensaba que estaba realizando la aproximación con el atajo. Y es verdad que en cabina, aunque había un ambiente normal, pues también había cierta prisa por colocar al avión en el perfil correcto para el aterrizaje. Mientras tanto, a su derecha, oculto por las nubes, se levanta el monte Oiz, de casi 1.000 metros de altura. Y en la cima de ese monte hay una torre de televisión de Euskal Telebista de 50 metros de altura. Pero el problema es que esa torre no figuraba en las cartas de aproximación. Entonces los pilotos no sabían que estaba allí. Estaban además desorientados por esa visibilidad prácticamente nula. Creían estar en un punto más alejado de la montaña. La altitud segura, que ya de por sí era errónea por el error del comandante, deja de serlo en esa nueva posición en la que están. Pues el ala izquierda engancha la torre de televisión, la parte y destruye al mismo tiempo parte del ala. El avión empieza a girar, por supuesto, de manera descontrolada y empieza a caer en picado a pocos kilómetros del aeropuerto. Qué locura ese accidente, o sea, es... A las 9:10 Suena horrible. la aeronave se desintegra contra la ladera y la energía del impacto es tan grande que los restos quedan esparcidos por una superficie de más de 300 metros. De las 148 personas que iban a bordo, no hubo sobrevivientes. Y la investigación que llevó a cabo la CIAC, Nuestra amiga. La comisión de... Sí, es que la CIA de aquí. Esa comisión de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil determinó que el avión descendió por debajo de la altitud mínima de seguridad debido a una combinación de factores. Una interpretación incorrecta de la posición, estaban desorientados los pilotos, un desvío respecto al procedimiento que tenían que hacer para la aproximación tradicional, una falta de conciencia situacional en una aproximación compleja a la meteorología adversa y también fallos en el sistema de alerta del avión. Aquí no hubo fallo mecánico. La aproximación a la pista 30 de Bilbao requería mantener una altitud mínima de 3.454 pies al completar el giro final sobre el bord,
que realmente es una estación de radio que emite señales para que los aviones puedan saber dónde están y seguir rutas preestablecidas. A pesar de haber fijado esa altitud objetivo, recordemos, de 4.300 pies, bueno, más bien, haber elegido pero no fijado esa altitud objetivo, el primer oficial, por su parte, estableció una tasa de descenso de 1.500 pies por minuto. Y eso, por supuesto, llevó al avión más allá de la altitud segura para la aproximación a Bilbao. Además, la investigación es verdad que no pudo concluir por qué un sistema que se llama el de captura de altitud, o ALCAP, no se activó o se usó correctamente, que también les podría haber avisado de que estaban en una altitud adecuada. También mencioné el tema de que la antena no figuraba en las cartas de aproximación, pero lo peor es que tampoco lo hacía el Monte Oiz. No, ya. O sea, no estaba tampoco en las cartas del aeropuerto. Así que obviamente este habría sido un elemento que podría haberles ayudado a los pilotos a identificar ese riesgo. Y como último elemento sería esa dificultad de la que ya hemos hablado también para leer el altímetro. Es posible que los pilotos creyesen estar a 4.900 pies cuando estaban a 4.000, o sea que hayan confundido el 9 con el 0. Y eso les llevó a continuar el descenso. Así que en este caso, pues esa combinación de condiciones meteorológicas adversas, un error en la configuración, las cartas desactualizadas y el altímetro difícil de leer, llevó al 727 hacia la montaña. Así que después de este accidente también es verdad que hubo muchas informaciones que apuntaban a que a lo mejor había sido la banda terrorista ETA la responsable de este accidente, porque en aquellos años, los 80, recordemos, ETA tenía capacidad de actuar en cualquier punto del territorio español, aunque esta versión fue rápidamente desmentida por la Comisión de Investigación de Accidentes. Así que este fue uno de los accidentes más importantes de cara a la revisión de procedimientos, cartas de aproximación, el uso de altitudes mínimas y la importancia de la conciencia situacional en la aviación española. Si os ha gustado este vídeo, recordad suscribirse al canal, darle a la campana para recibir notificaciones, y también estamos en Spotify si nos queréis llevar con vosotros. Bueno, que también nos podéis ver, en verdad, en Spotify están las dos opciones, pero bueno, nos podéis llevar a todas partes. Así que, chavales, un gusto. Hasta la próxima. Chao.